Éxodo 28. Vestiduras para los sacerdotes. A. El mandato de hacer vestiduras para los sacerdotes. 1 a 2. El propósito de las vestiduras. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo. El sacerdocio de Israel no se ganaba con esfuerzo ni se aspiraba a él por ambición. Solo podía heredarse por derecho de nacimiento. Había que nacer en una familia sacerdotal. Y el sacerdocio no era un lugar para la ambición o la gloria personal. Solo se entraba por el llamado y la invitación de Dios. En el nuevo pacto, nuestro sacerdocio tampoco se gana ni se aspira a él. Somos sacerdotes debido a nuestro nuevo nacimiento en la familia sacerdotal de Jesús. 1 Pedro 2:5. B. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras sacerdotales eran hechas para honra y hermosura. Dado que había algo honroso y hermoso ciertamente, algo celestial sobre el servicio sacerdotal, era apropiado hacer que las vestiduras fueran honrosas y hermosas. Y es entonces el negro lúgubre, ahora usado por casi todo tipo de sacerdotes y ministros, para gloria y belleza, es emblemático de algo bueno, honroso o excelente. Que impropio es, para las buenas nuevas anunciadas por los ministros cristianos, un color emblemático de nada más que lamentación, aflicción, pecado, desolación y muerte. Clarke. 2, 3 a 4, qué hacer y quién debía hacerlo. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Dios prometió un don especial por parte del Espíritu Santo dado a los artesanos de estas vestiduras. Y, si realmente se hace para la gloria de Dios, el servicio manual y práctico requieren la dirección del Espíritu Santo tanto como lo que normalmente consideramos servicio espiritual. 2. Los esclavos hebreos deben haber aprendido artes y oficios egipcios, como la metalurgia, el hilado, el tejido y el bordado durante su estancia en Egipto. Jo. B. Para que sea mi sacerdote. Este mandamiento se repite 3 veces en estos primeros 4 versículos. Los sacerdotes bajo el antiguo o nuevo pacto deben su primer ministerio a Dios mismo. C. Las vestiduras que harán son estas. Aquí se enumeran las diversas vestiduras para la ropa de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Cada elemento de esta lista se describirá en la siguiente sección. B. Vestiduras para el sumo sacerdote. 1, 5 a 14, el efod. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás, pues, los engastes de oro, y 2 cordones de oro fino,
los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. El efod era esencialmente una prenda ornamentada con forma de delantal, hecha de hilo de oro, azul, púrpura y escarlata. Y el lino era la vestimenta de los nobles y sacerdotes en Egipto, elegido tanto por su frescura como por su limpieza. Col. Ve, y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. En las correas de los hombros había piedras preciosas pulidas en cada una, con la inscripción de 6 de las tribus en cada piedra. De esta manera, el sumo sacerdote llevaba los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Y Aarón lleva los nombres de Israel ante Dios cada vez que entra en la carpa, identificándose así con ellos. Col. 2. Mientras que el primer ministerio de un sacerdote es siempre para Dios mismo, un sacerdote también está constantemente conectado con la gente, cargándola sobre sus hombros. Los hombros son un lugar de trabajo, por lo tanto, en el ministerio del sacerdote para el Señor, también trabajaba para y con el pueblo. 2. 15 a 30. El pectoral. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevarás siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás asimismo el pectoral del juicio. El pectoral también fue hecho con hilos de oro, azul, púrpura y escarlata. Estaba unido al efod con cadenas de oro. Y esto explica por qué la prenda puede ser llamada el pectoral del juicio, ya que contiene las 2 piedras oraculars, por medio de las cuales se podía dar a conocer el juicio de Dios. Col. Ve, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. En el pectoral había 4 hileras de 3 gemas. Cada piedra tenía inscrito uno de los nombres de las 12 tribus. Al usar la coraza, el sumo sacerdote llevaba los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón. Y no era suficiente que el sumo sacerdote trabajara por el pueblo, al llevarlo sobre sus hombros. También debía de amar al pueblo, esto es, llevarlo sobre su corazón. 2. No es suficiente que un sacerdote tenga un corazón para Dios. También debe tener un corazón para la gente, y llevarlos en su corazón en todo su ministerio a Jehová. C. Una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Esto comienza una lista de 12 piedras preciosas engastadas en el pectoral del sumo sacerdote. Es imposible saber exactamente qué eran todas estas piedras preciosas, pero podemos llegar a algunas conclusiones probables. Apocalipsis 21.
19-20 describe los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén con una serie de 12 piedras preciosas, que pueden corresponder a estas piedras en el pectoral. Y no podemos pasar por alto el hecho de que Dios ordenó a las tribus que tuvieran sus nombres inscritos en piedras. Preciosas cosas verdaderamente preciosas. El pueblo de Dios es realmente preciado para él. D. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. 3 veces en este pasaje el pectoral es llamado el pectoral del juicio porque contenía el Urim y Tumim, que eran herramientas para discernir la voluntad de Dios. Y el uso de las herramientas de discernimiento del Urim y Tumim se describe en unas pocas ocasiones. Números 27 horas y 21 minutos, 1 Samuel 28, 6, Esdras 2, 63 y Nehemías 7, 65, y su uso puede estar implícito en otros pasajes. Jueces 1-1, 20-18, 23. 2. Los nombres de Urim y Tumim significan luces y perfecciones. No estamos seguros de qué eran ni cómo se utilizaban. La mejor suposición es que eran un par de piedras, una clara y otra oscura, y cada piedra indicaba un sí o un no de parte de Dios. El sumo sacerdote le hacía una pregunta a Dios, buscaba en el pectoral y sacaba un sí o un no. 3. Meyer sugiere que el Urim y Tumim eran diamantes brillantes, que como respuesta de Dios brillaban intensamente con un sí o tenuemente con un no. 4. Muchos consideran al Urim y Tumim como herramientas rudimentarias de discernimiento. De hecho, son mejores que las herramientas que muchos cristianos usan hoy. Sería mejor usar el Urim y Tumim que confiar en nuestros sentimientos o en las apariencias externas, o simplemente no usar ningún discernimiento. V. La clave de la efectividad del Urim y Tumim era que fueron dadas por palabra de Dios. Al buscar la voluntad de Dios a través del Urim y Tumim, uno en realidad estaba volviendo a la palabra de Dios, en busca de guía, porque era la palabra de Dios la que ordenaba su lugar y permitía su uso. En la actualidad, si tenemos el mismo enfoque en la palabra de Dios, Él también nos guiará. A un viejo predicador se le pidió que explicara el Urim y Tumim. Él dijo, bueno, así es como lo entiendo. Cuando necesito saber la voluntad de Dios, saco mi Biblia y hago mucho de Urim y Tumim en ella, y Dios siempre me habla. Más cristianos conocerían la voluntad de Dios si hicieran más Urim y Tumim. 3. 31-35, el manto. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás el manto del efod todo de azul. Esta era la cubierta básica del sacerdote, hecha completamente de azul, sin costuras y sin rasgaduras para la abertura de la cabeza. B. Campanillas de oro alrededor, en sus orlas, entre los ornatos de granadas azul, púrpura, había campanillas, para que el sacerdote pudiera ser escuchado mientras ministraba delante de Dios y moría. Las campanillas dejarían de sonar y él podría ser sacado del lugar santísimo. El sonido de las campanillas le recordaría al sacerdote la naturaleza solemne de su trabajo y le recordaría, para que no muera. Y el tintineo de las campanas era presuntamente para que la gente de afuera pudiera rastrear los movimientos del sacerdote adentro, quien por supuesto era invisible para ellos. Con esto sabrían que su ofrenda había sido aceptada y que no había sido herido de muerte. Col. 2. Las granadas, símbolos de productividad, colgaban como borlas entre las campanillas o estaban bordadas entre la tela. Col. 3. Las campanillas y granadas alternadas en las faldas de la túnica del sacerdote eran representativas de su obligación de testificar y dar fruto. Morgan. 4. 36-38, la mitra y su grabado. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová.
y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Por la parte delantera de la mitra estará. La mitra era un simple tocado de lino enrollado. Más importante que la misma mitra en sí era la placa de oro con la inscripción dice en idea de a Jehová. Y la mitra, literalmente, algo enrollado, el Talmud nos dice que se usaban 8 yardas de material. Col. 2. La inscripción de santidad a Jehová indicaba que, ante todo, que el sumo sacerdote era siervo de Dios, no del hombre. Por tanto, no le era lícito al sumo sacerdote, dicen los judíos, quitarse el sombrero ante quien quiera que se encontrara, no fuera que el mismo nombre y gloria de Dios, cuya persona él sostenía, pareciera someterse a algún hombre. B. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Incluso las ofrendas y sacrificios que Aarón y los demás sacerdotes llevaban ante el Señor eran tocados con iniquidad. Sin embargo, cuando el sacerdote designado por Dios, en Dios las llevaba de la manera designada por Dios. Dios les mostraba gracia. C. Para que obtengan gracia delante de Jehová, la santidad no como una lista de reglas legalistas, sino en el poder de una vida apartada para Dios es esencial para cualquiera que se presente ante Dios. Hebreos 12:14 reforzó este principio: seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 5:39 La túnica, la mitra y el cinto. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y bordarás una túnica de lino, de obra de recamador. Estas prendas básicas se describen simplemente como tejidas de lino fino. 6. 40-43, prendas para los hijos de Aarón. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él, y para su descendencia después de él. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, aunque los sacerdotes regulares tenían vestiduras especiales, eran vestiduras sencillas de lino fino. Eran especiales, pero no mucho en comparación con la gloria y la belleza de las vestiduras del sumo sacerdote. Y esto se debe a que los sacerdotes regulares, aunque importantes, tenían un oficio mucho menor que el del sumo sacerdote y eran vestidos apropiadamente para esa posición más baja. 2. Aún así, la ropa del sumo sacerdote, en suma, habla más de la gloria y la belleza de Jesús que de la nuestra. Estamos, o deberíamos estar, contentos con simples túnicas de lino. B. Y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Aquí Dios explicó 3 aspectos importantes y esenciales para la preparación de sus siervos: unción, consagración y santificación. Están separados porque aquí indican 3 ideas diferentes. Y ungirás describe la aplicación del aceite sagrado sobre la cabeza. En el lenguaje consistente de la Biblia, representa la plenitud y la confianza continua en el poder y la obra del Espíritu Santo. 2. Consagrarás, es la traducción de 2 palabras hebreas, que significan el llenado de la mano abierta, y representa el equipo perfecto del ungido para el desempeño de ese ministerio. Morgan. 3. Santificará, significa literalmente, hacer limpio, y se refiere a la separación espiritual y moral del sacerdote de toda contaminación. Morgan. C. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Los sacerdotes, todos los sacerdotes debían usar ropa interior, para que fuera imposible que su desnudez quedara expuesta mientras ministraban. Y
Esta era probablemente una reacción a la desnudez de muchos sacerdotes paganos mientras realizaban sus rituales. Este mandato tenía en vista la necesidad de pureza y decencia en cada parte del culto divino, en oposición a la impactante indecencia del culto pagano en general, en el que los sacerdotes a menudo ministraban desnudos, como en los sacrificios a Bacó. Clarke. 2. Además, los calzoncillos debían estar hechos de lino fresco, en lugar de lana cálida. Dios no quiere que sus siervos suden. C. Un contraste entre la vestimenta de Jesús cuando realizó su gran obra sacerdotal y las vestiduras del sumo sacerdote. 1. Jesús no utilizó ningún hermoso efod, solamente un manto púrpura como burla. 2. Jesús no tuvo piedras preciosas puestas sobre sus hombros, solo la cruz que nosotros merecíamos. 3. Jesús no tuvo un pectoral con Israel en su corazón, pero aún así él murió de un corazón roto por Israel y por toda la humanidad. 4. Como el sumo sacerdote, Jesús tuvo un manto sin costuras que no fue rasgado, pero le fue despojado en la cruz. 5. Jesús no escuchó ningún sonido delicado de campanillas que probaran que el sumo sacerdote estaba vivo, solo el sonido de clavos clavándose para asegurar la muerte de nuestro sumo sacerdote. 6. Jesús no usó ninguna mitra de lino, pero usó una dolorosa corona de espinas. 7. Jesús no tuvo una placa en la cabeza que dijera santidad a Jehová, sino una vida y muerte que no mostraron nada más que santidad al Señor. 8. Jesús no tuvo calzoncillos de lino para esconder su desnudez, sino que cargó con nuestros pecados en la cruz con una desnuda vergüenza.